Muy bien, empezamos entonces. En primer lugar, tenemos que definir a la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, ustedes que son lo máximo seguramente ya tienen algún conocimiento sobre el tema. Cuando para el examen de admisión se pide una definición de inteligencia, se apela principalmente a dos criterios. El primero es el criterio cognitivista, propuesto por el famoso Howard Gardner. Y en segundo lugar, a pesar de ser también cognitivista, se apela a la teoría del procesamiento de la información. ¿Sí? ¿Qué nos dice entonces esta teoría? La teoría del procesamiento de la información lo que hace es señalar que los procesos cognitivos se integran en la inteligencia para poder resolver problemas. Ese es el objetivo fundamental. Uno resuelve problemas gracias a la integración de los procesos cognitivos. Por ejemplo, aquí ustedes en la presente diapositiva tienen una serie de reactivos. Los reactivos son las preguntas propias de los psicométricos. Tienen preguntas tan interesantes como, por ejemplo, y lo puedes notar aquí, ¿cuál es la diferencia entre la pereza y la ociosidad? Si tú, por ejemplo, deseas responder esa pregunta, vas a tener que apelar a tus contenidos lingüísticos, vas a tener que apelar a tus aprendizajes académicos, vas a tener que apelar al uso de tu memoria, vas a tener que interpretar la información. Quiere decir que estás apelando a tu sensación, atención, percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, lenguaje, imaginación, etc. Entonces, por definición, la inteligencia es un proceso cognitivo que integra todos los procesos anteriores con el objetivo de, así es, resolver problemas. Eso no debes olvidar. Entonces, si tú quieres responder a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pereza y ociosidad? Pues tú sabes muy bien que tienes que apelar a tus procesos anteriores. ¿Sí? En la segunda pregunta, por ejemplo, tienes una pregunta propia de la aptitud espacial. Cuando te preguntan de qué cara a qué dirección, de cara a qué dirección, deberías colocarte para que tu mano derecha apunte hacia el norte. Si tú lo razonas, tú lo piensas, pues vas a hollar, vas a hallar que deberías tú mirar hacia el oeste. Si tú miras hacia el oeste, pues tu mano derecha en una posición natural va a apuntar hacia el norte. ¿Sí? Muy bien. Listo. Lo tenemos. ¿Sí? Empezamos entonces. Para la teoría del procesamiento de la información, recuerda que la inteligencia lo que hace es, no te olvides, integrar a los procesos cognitivos anteriores. ¿Para qué? Para poder resolver algún problema. Howard Gardner concibe esto como una capacidad del ser humano. Él nos dice que la capacidad para resolver problemas nuevos y elaborar productos valiosos para una cultura, pues se corresponde fundamentalmente con qué? Claro, con la inteligencia. No hay problema allí. Eso es correcto. La teoría del procesamiento de la información también nos dice que la inteligencia es un principio explicativo acerca de la competencia y velocidad para la adquisición, almacenamiento y aplicación del conocimiento. También es correcto. Coincide con lo que hemos trabajado durante la clase. Ahora, cuando se hablan de los factores de la inteligencia, bien, la herencia ya tú la conoces como la transmisión del código genético. ¿Sí? Transmisión del código genético. Muy bien. ¿Qué ocurre con la inteligencia? Bueno, las investigaciones más recientes, esto lo puedes encontrar en un libro llamado Desarrollo Humano de la famosa Ruth Feldman. Las investigaciones de desarrollo humano señalan que ciertas facultades cognitivas de alto rendimiento pueden heredarse. Se sabe que si mis padres tuvieran un cociente intelectual superior a 120 o menor de 70, es posible que yo pueda heredar ciertas facultades cognitivas que desarrollen a largo plazo un alto rendimiento.
¿sí? O en oposición a los que están en menos de 70 o 69, un rendimiento, pues, ya sabes tú, deficiente. A nivel madurativo estaría Piaget como protagonista. Ya sabes tú, lo sabes muy bien. Hay 4 etapas en el desarrollo de la inteligencia: sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Lo sabes muy bien. Creo que no hay problema ni dificultad aquí. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué nos importa a nosotros? Bueno, lo que nos importa es señalar que dentro del proceso madurativo hay ciertos cambios esperados. Por ejemplo, en el último examen de admisión, es decir, hace 2 meses, me preguntaron por el desarrollo intelectual del adolescente. Tú sabes que por un proceso madurativo, él puede emplear el pensamiento hipotético deductivo, puede pensar en la justicia, puede pensar en la libertad, puede emplear trazos auxiliares de la geometría. ¿Sí? Ese es un proceso madurativo. Factores ambientales. Bueno, deben ustedes recordar lo siguiente. Deben ustedes recordar lo siguiente. Profesor, ¿qué debemos recordar? Bueno, recuerda que hay un proceso llamado socialización. Yo te había explicado en bases sociales. Te había explicado en bases sociales. Los estilos de crianza desarrollan tendencias en los seres humanos que van a formar parte de su personalidad. Por ejemplo, un estilo de crianza autoritativo o también llamado, recuerda, democrático, permite una exploración confiada, permite el desarrollo de una iniciativa sana. Entonces, al tener una exploración segura, autónoma y una iniciativa sana, pues los aprendizajes podrán ser captados con mayor facilidad. Esto quiere decir que a largo plazo la acumulación de información será más efectiva. Entonces, hay estilos de crianza permisivos donde los niños tienen un rendimiento promedio bajo. ¿Sí? También recuerda que hay tipos de familia. Yo te había explicado. También está en este libro de desarrollo humano que ya lo mencioné. El tipo de familia que generalmente presenta problemas académicos es la familia monoparental. Esto está en el libro de desarrollo humano de Ruth Feldman. Puedes revisarlo. Las familias con una organización monoparental generalmente, no exclusivamente, no es absoluto, generalmente desarrollan pequeños con problemas de rendimiento escolar. ¿Sí? Profesor, entonces podemos nosotros esperar que luego de una interacción social, nuestro rendimiento intelectual pueda incrementarse o pueda disminuir. Así es, eso es correcto. Último factor que puedes notar aquí es el factor de la nutrición. Nutrición. Profesor, ¿cómo que la nutrición? Sí, en nuestro país lamentablemente, y esto lo dice el mismo Instituto Nacional de Salud, el 40% de los seres humanos, perdón, específicamente de los infantes, que va entre los 6 y 36 meses, profesor, me está diciendo usted que hasta los 3 años, por eso infantes, sufre de anemia en el Perú, el 40%. Profesor, 4 de cada 10 niños en el Perú, perdón, infantes en el Perú, sufre de anemia. Profesor, ¿y cuáles son las consecuencias de ello? Bueno, como ustedes saben, la anemia tiene consecuencias a largo plazo, específicamente consecuencias en el proceso madurativo del cerebro. Si el cerebro no está en las mejores condiciones, pues los aprendizajes pueden ser más lentos o no pueden lograrse. ¿Sí? Entonces, miren, ese dato es importante. Recuerdo también, ojo, hago esta precisión muy breve. En el último examen de admisión presentaron cifras, ¿cierto? Sobre el estado de salud, sobre la obesidad. Muy bien. Imagínate que en este examen te presenten cifras sobre la anemia en los infantes. Te pueden colocar así. Actualmente en el Perú, 40.1% de los infantes entre 6 a 35 meses sufre de anemia. Es decir,
Estamos hablando de casi 700.000 infantes menores de 3 años. Estos se encuentran, por lo tanto, en un déficit de alimentación y como consecuencia de nutrientes necesarios para el ciclo vital. A partir de los siguientes datos podemos inferir que, y allí te pueden colocar una serie de alternativas. Algunas pueden apelar al desarrollo del encéfalo. Recuerda el principio cefalocaudal, recuerda la infancia. Otras pueden apelar, por ejemplo, ojo, y esto es muy importante, a ciertas facultades mentales necesarias para resolver problemas. Entonces, muy atento con esos datos, ¿sí? Actualmente, ya sabes, 40% de los infantes de nuestro país sufre de anemia. Es un alto índice. ¿Sí? Muy bien. Continuamos porque el tema es muy extenso y hay poco tiempo. En la siguiente diapositiva tienes un cuadro sobre la correlación. Profesor, correlación, así es. Recuerda que la correlación es un nexo, es un vínculo entre variables que no involucra causalidad, sino un grado de fuerza. Existen correlaciones positivas y existen correlaciones negativas. Por ejemplo, en psicología social se sabe que hay una correlación negativa entre la tasa de criminalidad y los niveles de educación de la ciudadanía. Se sabe, esto lo puedes encontrar en las páginas oficiales de la UNICEF, por ejemplo, de la ONU. Se sabe que los países que tienen mayor, podemos llamarle así, aprendizaje en sus ciudadanos, niveles de educación, ya sea valores morales, promoción de los valores ciudadanos, podemos llamar también alta escolaridad, esos son los subfactores o subvariables. Si estos están incrementados, se sabe que la tasa de criminalidad del país, de la ciudad, de la región disminuye. Esa es una correlación negativa. Muy bien. Hay una alta correlación entre el cociente intelectual, ojo, esto es importante, de los gemelos idénticos, ¿sí? Los gemelos idénticos o también llamados monocigóticos tienen muy parecido el cociente intelectual, muy parecido, no idéntico, no idéntico, casi idéntico, no idéntico, no igual, casi idéntico. Profesor, ¿esto ha venido en el examen de admisión? Sí, sí ha venido en el examen de admisión de San Marcos. Yo te lo voy a presentar al final de la clase. Incluso si los gemelos idénticos fuesen criados separados, incluso su cociente intelectual es muy parecido. Ustedes lo pueden encontrar en las últimas barras. Sí, en las últimas barritas lo tienen allí. La última nos dice gemelos idénticos criados juntos. Y mira, la de gemelos idénticos criados por separado, no hay mucha diferencia. Te presento estos datos porque San Marcos en el último examen me ha presentado datos. De repente te presenta una gráfica de barras así. Tú la tienes que interpretar. Ya te expliqué qué es la correlación. Te di un ejemplo de correlación negativa. Aquí tienes otro ejemplo de correlación. ¿Sí? Profesor, en la correlación negativa, si una variable se incrementa, la otra disminuye. Así es. Y en una correlación positiva, si una incrementa, la otra también. ¿Listo? Muy bien. Ya está. Vamos entonces. Continuamos. ¿Qué conceptos debemos distinguir para el examen de admisión? En el 2014, San Marcos me preguntó por la distinción entre aptitud y habilidad. ¿Sí? Este texto que ustedes pueden observar es muy útil. Una aptitud es una habilidad potencial. ¿Qué es una habilidad? Una habilidad es una destreza que los seres humanos desarrollan y que en determinado punto ya no necesitan más entrenamiento. Por ejemplo,
Tú bien sabes que en tu examen de admisión hay algo llamado habilidad matemática y habilidad verbal. ¿Sí o no? Revisas tu prospecto y dice ahí habilidad matemática, habilidad verbal. Muy bien. San Marcos espera que tú seas diestro en determinados puntos. Entonces, ¿qué significa? Que tú hayas desarrollado determinados conocimientos para poder resolver de la mejor manera los problemas propuestos. Quiere decir que después de 1, 2, 3 años, 6 meses, 3 meses, etcétera, tú ya tengas un conocimiento necesario para resolver esos problemas. Eso significa que en la destreza hay un entrenamiento, hay un desarrollo, hay una práctica. En cambio, en la aptitud no. En la aptitud hay una disposición natural para resolver problemas, para actuar de la mejor manera sin haber sido entrenado previamente. Profesor, ¿cómo es esto? Sí. Imaginemos que yo me inscriba a un taller de bachata. Yo quiero aprender a bailar bachata. Y ocurre pues que veo a un niño que baila espectacular. Entonces yo le pregunto al entrenador, disculpe, ¿y ese niño cuánto tiempo tiene bailando? Y el entrenador, imaginemos que me dice, no, hoy es la primera clase del niño también. Pues bien, el niño está manifestando una aptitud. ¿Para qué? Para el baile. ¿Sí? Entonces creo que no tenemos dificultad, creo que está claro. Profesor, me está diciendo que cuando Messi fue descubierto a los 7 u 8 años, cuando Usain Bolt fue descubierto, cuando Ángela Leiva fue descubierta, cuando los hermanos Cori fueron descubiertos. Profesor, ellos tuvieron que manifestar una habilidad potencial, así es. De repente empezaron a jugar, aprendieron una que otra técnica y fueron creativos, altamente flexibles, con fluidez de ideas. Entonces esos sujetos manifiestan una aptitud, ¿sí? Una habilidad potencial. Profesor, en el psicométrico que presentó al inicio habían preguntas. Esas preguntas están destinadas ¿para qué? Esas preguntas están destinadas para identificar esas destrezas, esas habilidades. Se espera, por ejemplo, se espera, ojo con la palabra, se espera que un ingeniero tenga habilidad espacial. Se espera, por ejemplo, que un matemático tenga habilidad numérica. Se espera. ¿Sí? Muy bien. Los tipos de inteligencia o su clasificación según el famoso Sondike. Según Edward Lee Sondike, la inteligencia puede clasificarse en tres. Existe la inteligencia concreta, existe la inteligencia abstracta, existe la inteligencia social. La inteligencia abstracta hace referencia a la habilidad, hace referencia al dominio. ¿Para qué? Para manipular signos y símbolos. Puede hacer que manipules incluso, mucho cuidado, ¿ah? Puede hacer que manipules incluso, mucho cuidado, ¿eh? Puede hacer que manipules números. Entonces, en el uso de las matemáticas, de las fórmulas algebraicas, de la misma poesía, tienes una inteligencia abstracta. Y la inteligencia concreta se hace referencia a la habilidad para manipular objetos físicos, para manipular entidades concretas, para manipular cosas que pueden ser tangibles, observables y hasta en ciertas condiciones medibles. Entonces, cuando un cerrajero arregla una puerta, cuando una persona decide reparar una mesa, está empleando una inteligencia concreta. Recuerda que a la inteligencia concreta le pueden llamar también inteligencia mecánica. Mucho cuidado allí. Por otro lado, la inteligencia social es aquella que se orienta a manejar de la mejor manera. ¿Qué cosa? Por supuesto. Manejar de la mejor manera nuestras relaciones interpersonales. Profesor, ¿cómo que relaciones interpersonales? Así es. Las relaciones interpersonales son aquellas relaciones que nos pueden llevar de la mejor manera ¿a qué?
Ah, claro, profesor, nos pueden llevar de la mejor manera a convivir con otros. Así es. Entonces, cuando una persona manifiesta empatía, cuando una persona manifiesta asertividad, cuando una persona manifiesta escucha activa, está pues desarrollando su inteligencia social. ¿Sí? Muy bien. El cociente intelectual, también llamado coeficiente intelectual. El famoso Alfred Binet, o también llamado Alfred Binet, específicamente fue contratado por el municipio de París para evaluar a un grupo de individuos que eran sujetos en actividad escolar. Entonces él evaluó a sujetos que van entre los 3 y los 15 años. Al evaluarlos, él propuso tres factores. Propuso la aritmética, el vocabulario y la comprensión lectora. La manera en la que él evaluó a las personas fue efectiva. Así que esta prueba luego fue llevada a la famosa Universidad de Stanford. En esta universidad las preguntas se adaptaron, se mejoraron, se corrigieron y desarrollaron este proceso de estandarización. Así que el test pasó a llamarse Stanford Binet. Sin embargo, no olvidar que la primera prueba fue también elaborada por Theodore Simon. Participó también en la elaboración. Al pasar el tiempo, un intelectual propone el concepto de edad mental y este se llamó Wilhelm Stern. ¿En qué consiste la fórmula del cociente intelectual? La fórmula del cociente intelectual es edad mental sobre edad cronológica por 100. Profesor, esto de la edad mental ha venido en el examen de admisión de San Marcos. Sí, vino una sola vez. Y al final vamos a ver esa pregunta de admisión, no te preocupes. Tú sabes que durante las clases presentamos preguntas recientes como las que han venido sobre el tema. ¿Sí? Muy bien, entonces, la edad mental sobre la edad cronológica por 100. ¿Qué es la edad mental? Bueno. No se olviden que la edad mental es aquella edad hipotética. Es una edad hipotética porque se ha aplicado una prueba, se ha obtenido un resultado, pero este debe ser comparado con tu edad cronológica. Recuerda que la edad cronológica en realidad está apelando a tu edad en el proceso madurativo, ¿sí? En términos muy elementales, muy básicos. Entonces, ¿por qué multiplicamos por 100? Se multiplica por 100 para evitar los decimales. ¿Qué método se emplea en esta identificación del rendimiento intelectual? El método que se emplea es nada más y nada menos que el psicométrico. El método psicométrico va a desarrollar a las pruebas mentales. ¿Qué significa esto de las pruebas mentales? Bueno, recuerden ustedes que las pruebas mentales se orientan principalmente a identificar características cada vez más específicas. Pero ahora vamos a señalar dos características de las pruebas, confiabilidad y validez. La confiabilidad hace referencia a que una prueba mental debe obtener puntuaciones. Ojo a puntuaciones que serán aproximadamente las mismas si fuesen aplicados en dos ocasiones diferentes o por dos examinadores distintos. Entonces, por ejemplo, si a mí me aplican una prueba de inteligencia, imaginemos que sea la prueba de David Wechsler, aplican una prueba de inteligencia y obtienen un determinado resultado. Si esta prueba me la vuelven a aplicar, ¿sí? Y tiene resultados muy distintos, pues puede esperarse que haya sido o mal aplicada o que la misma prueba tenga errores, ¿sí? Confiabilidad, medidas estables y consistentes. Profesor, ¿esto ha venido en el examen de admisión? Sí, una vez. Ahora, hago un paréntesis. En el último prospecto de admisión, la inteligencia está. El último prospecto de admisión tiene exactamente 18 puntos y el punto número 10 es la inteligencia. Así que no se vayan a confiar. Ya he tenido experiencias con anteriores ciclos
donde dicen, este tema no es tan recurrente. Cuando hacía creatividad en un ciclo anual, este tema no es tan recurrente, ¡pum! 2021, texto de creatividad. No, este otro tema no es tan recurrente. Oye, pero está en el prospecto. No, es que no viene. Te presentan la pregunta. ¿Sí? Así que mucho cuidado, no hay que confiarse. La inteligencia es el punto número 10 del prospecto. Y ojo, que está inteligencia, definición y las teorías. Están las teorías. Así que mucho cuidado. Confiabilidad entonces, no te vayas a olvidar. Medidas estables y consistentes. ¿Ha venido el examen de admisión? Sí. Al final de la clase te presento las preguntas. La siguiente es la validez. La validez hace referencia a que las pruebas tienen sus propósitos, tienen objetivos. De allí que esto se simplifica y se señala de la siguiente manera, ¿verdad? Se simplifica y se señala de la siguiente manera. El test debe medir aquello que se supone que debe medir. ¿Sí? Creo que no hay problema. Continuamos. Aquí tienes un ejemplo de cómo hallar el cociente intelectual. ¿Sí? Solo te voy a hacer tres precisiones aquí, tres precisiones importantes. La primera, las escalas de inteligencia han variado a lo largo de la historia. ¿Sí? No solo por el efecto Flynn, que es un efecto que nos lleva a elevar las puntuaciones conforme pasa el tiempo, sino por el desarrollo de las mismas teorías psicológicas. ¿Cómo así, profesor? Sí, mira. La clasificación que tú notas en este ejemplo es la clasificación de Wechsler, que es la que ha empleado San Marcos en sus simulacros o pruebas de su propia institución, la de Wechsler. La escala de Wechsler, como puedes encontrar, que está en la parte inferior derecha, va desde, ya sabes, el 69 hasta el 130. Y tú notas que cada rango trabaja con 9, ¿verdad? 70, 79, 80, 89, etc. Esta es la escala que fue desarrollada desde los años 40, ¿sí? En esta escala, por ejemplo, no vas a encontrar retraso mental. Como término no está el término retraso mental, ¿sí? Tampoco vas a encontrar en esta escala el término genio. No vas a encontrar en esta escala el término genio. Entonces, notaste las diferencias. Ojo, porque tenemos mucho tema que desarrollar. No quiero quedarme aquí nada más. ¿Listo? No es esta la primera escala. La primera escala es la siguiente. Es la del famoso Lewis Terman. Lewis Terman sí trabajó con la categoría de genio superdotado y trabajó también con la categoría de retardo mental. Además, Terman desarrolló una obra en 1916. Ojo, el test de Wechsler se inicia en los años 40, pero esta escala de Terman es de 1916. Recuerda que en 1916 él escribe una obra llamada La medida de la inteligencia y otra obra llamada El uso de los test de inteligencia. ¿Sí? También él pudo estudiar, ojo, él tiene incluso estudios sobre la genialidad, tiene estudios sobre los genios, ¿sí? Pero mucho cuidado aquí, mucho cuidado aquí. El famoso Lewis Terman se caracterizó por señalar, por ejemplo, y ojo que puede ser útil para tus preguntas tipo DECO, ¿ah? Te dejo esta información. Mira, el famoso Lewis Terman consideraba, por ejemplo, que los hispanohablantes, así como los afroamericanos sin escolarización, ojo, lo que pasa es que Terman administró pruebas en inglés a hispanohablantes y afroamericanos que no tenían escolarización. Entonces, cuando él aplicó estas pruebas, eh, el famoso Terman decía, las deficiencias son de alto grado aquí y son, decía él, muy comunes en familias hispano-indias, así las llamó, y mexicanas del suroeste, también los afrodescendientes, ¿no? Él les llamó negros en ese tiempo. Entonces, lo que decía Terman era esto, su torpeza, decía él, parece ser racial.
o al menos inherente a las líneas familiares de las que provienen. ¿Por qué te señalo este dato? Porque al día de hoy sabemos que la inteligencia, y lo has visto al inicio, tiene no solamente factores genéticos, sino factores ambientales. Tienes a la herencia y la maduración por un lado y a la socialización y nutrición por otro. Entonces, no es que la inteligencia sea monocausal, no tiene un factor determinante que es biológico, sino que tiene factores biológicos y factores ambientales. ¿Sí? No olvidar eso. ¿Por qué te presento este dato también sobre Terman? Porque la UNI, ojo, la UNI hizo una muy buena pregunta al respecto, que San Marcos podría imitar, porque estamos ahora en un contexto de preguntas tipo DECO. La UNI, por ejemplo, hizo este tipo de preguntas en el 2000, me parece fue 2012. Hizo esta pregunta sobre el desarrollo de las pruebas psicológicas y las teorías de la inteligencia, señale los enunciados correctos. Número uno, nos permite evaluar a individuos y grupos. Correcto. Número dos, permite el desarrollo de teorías psicológicas. Correcto. Y la número tres decía esto, decía, han sido utilizadas para marginar y separar, además de segregar a los grupos. Y eso es correcto, eso es verdadero. Justamente por justamente por este dato de Terman, justamente por esto. Es una pregunta de UNIA, de UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy buena pregunta. Allí los tres son correctos. Entonces yo te dejo este dato porque lo puedes contextualizar. San Marcos en las preguntas tipo de lo puede contextualizar. Puede presentarte un texto sobre el desarrollo de las pruebas de inteligencia. Entonces tienes que estar informado. Muy bien, esta es la escala de Terman, ¿sí? La primera escala. La escala que emplea San Marcos para el CI es la de Wechsler, que la tienes aquí. Ya puedes notar las diferencias, ¿sí? Ahora, hallar el cociente intelectual no es difícil, tú lo puedes notar. Miren el ejemplo, dice, si la edad mental es de 12 años y la edad cronológica es de 16 años y 8 meses, entonces tú notas que como todos están en meses, se multiplica por 12. 12 por 12, 144, numerador. 16 por 12 más 8, 200, denominador. Por 100, 72. 72 corresponde a la clasificación de la inteligencia limítrofe o fronteriza. Su compañero Eduardo tiene una pregunta. Sí, te leo o te escucho, no sé. La inteligencia se hereda de la madre. Bueno, hace poco hay algunos artículos que hacen hincapié en la dominancia de la madre en el rendimiento intelectual, pero no es concluyente. No he leído, la verdad, estudios que concluyan eso, o sea, de manera definitiva. Lo que te recomiendo para el examen de admisión es considerar los cuatro factores. Factores hereditarios, que serían genéticos, madurativos, socioculturales y de la nutrición, que son ambientales, los últimos dos. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que si nuestros padres tuvieran un cociente intelectual mayor a 120, los dos, y o menor a 70, 69, allí sí hay una alta probabilidad de heredar las facultades cognitivas, ¿sí? Ahí hay una alta probabilidad, pero esto de la madre no es concluyente. Hay resultados, sí. Hace poco creo que se publicó eso en el New York Times, me parece. La versión, bueno, tú sabes que se pueden traducir los artículos, ¿no? Pero no. Si se hereda solo de la madre, no, eso sería incorrecto.
Su compañero Eric dice, profesor, la edad siempre la debo trabajar en meses. La edad, si te, bueno, si tú en el ejemplo que puedes observar tienes 12 años y tienes 16 años y 8 meses. Si no tuvieras meses, o sea, si no tuvieras ese 8 meses, no necesitarías convertirlo todo a meses. Ahora lo conviertes a meses porque es más sencillo. 12 por 12, 144 arriba. Como abajo tienes 16 y 8 meses, ahí sí. Marco dice, entonces desde nacimiento ya está decidido qué tan listos podemos ser. No, Marco, eso no es correcto. La inteligencia tiene cuatro factores. La herencia y la maduración constituyen el factor biológico. Y la socialización y la nutrición constituyen el factor ambiental. Si nuestros padres tuviesen, mira el cuadrito, Marco, un cociente intelectual mayor a 120, o sea, si tus padres, los dos, tuviesen una inteligencia superior, o tus dos padres tienen una deficiencia mental definida, menor de 69, que como puedes tú darte cuenta, no es en la mayoría de casos, por eso te hablo de la excepción, entonces es probable, no estoy diciendo definitivo, probable que tú desarrolles tales facultades cognitivas. ¿Me confirma, por favor, Marcos, si se entendió? Listo, muy bien. Continuamos entonces. El retardo mental. Hay niveles de retardo mental o deficiencia mental definida. En este cuadro tenemos algunas características básicas. Básicas. ¿Sí? Muy bien. En un retardo mental leve, se espera que el individuo se espera, nuevamente no es definitivo, no es absoluto, se espera que el sujeto pueda llegar a un nivel cognoscitivo propio de un sujeto del sexto grado. Profesor, sexto grado, yo soy repaso semestral, estoy en repaso semestral, sexto grado, profesor, sería pues las operaciones concretas de Piaget. A ver, entonces sería entre 7 a 12, sexto grado, profesor, yo tenía 10, 11, entre 11 a 12 años, muy bien. Entonces el desarrollo cognoscitivo llega hasta los 11 o los 12 años, quiere decir el final aproximado de las operaciones concretas, el final. En el nivel de retardo moderado hasta el segundo grado. Profesor, un preoperacional, por supuesto. En segundo grado, profesor, yo tenía 2, 3. Claro, tenía solo 7 u 8 años. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, además del nivel formativo, académico o el desarrollo intelectual, también se hace referencia a las habilidades propias de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el nivel de retardo leve, el sujeto puede satisfacer sus necesidades básicas. Incluso podría desarrollar un empleo elemental, básico. En cambio, en el moderado, este necesita la asistencia de alguien. Entonces se le debe supervisar y guiar. En cambio, en los últimos dos, que es el retardo severo y profundo, tienes complicaciones. ¿Cómo que esto? A ver, profesor, ¿cómo es esto? Bueno, mira, en el retraso severo, nosotros tenemos aquí a un sujeto que no puede practicar, no puede practicar. Ojo, aquí mismo ustedes lo pueden leer. El sujeto no puede aprender a hablar ni practicar la higiene básica antes de los 6 años. Eso ocurre en el retardo severo. Y en el retardo profundo, tú tienes que el sujeto probablemente desarrolle un trastorno neurológico. Así que su cuidado ya es constante. ¿Sí? Hasta la fecha, el retardo mental no ha venido en el examen de admisión. No se ha presentado. ¿Sí? Pero aquí tienen la información para que la puedan repasar, puedan leer. Muy bien, vamos ahora sí a lo que más San Marcos le ha dedicado en su prospecto. Recuerden que el punto número 10 es la inteligencia y sus teorías. Ahora sí,
Esto nos importa muchísimo. A ver, creo que hay una intervención. A ver, vamos a ver. Es Eduardo y a ver, voy a actualizar esto. Eduardo y Marco vuelven a preguntar. Recuerden, Marco, que ya les he respondido algunas preguntas y el tiempo que tenemos es breve y tal vez las pasemos para el final. Entonces, Eduardo dice, ¿podría repetir la respuesta a la pregunta de Marco? Y Marco dice que si nuestros padres son listos o tontos, es probable que seamos igual, pero no es 100% seguro que seamos iguales a ellos. Marco, no entendí lo que has escrito. A ver, si nuestros padres son listos o tontos, es probable que seamos igual, pero no es 100% seguro que seamos iguales a ellos. No te entiendo muy bien. Y Eduardo me dice que repita la respuesta a la pregunta de Marco. Mm. Ya, lo que vamos a hacer, Eduardo y Marco, es dejar las preguntas para el final, porque ya les he respondido en su momento. Y tenemos que trabajar varias teorías. Recuerden que es un repaso semestral, ¿ya? Al final les voy a contestar. Muy bien. Empezamos con la inteligencia y sus teorías psicométricas. Primero, las teorías psicométricas para el prospecto de admisión son llamadas teorías clásicas, ¿ya? Así se les llama. Si tú revisas tu prospecto, vas al punto número 10 del curso de psicología, vas a encontrar allí la inteligencia. Definición de inteligencia, ya hicimos la definición, ya sabemos qué es rendimiento intelectual, aptitud, habilidad. Muy bien, luego te colocan teorías clásicas de la inteligencia y luego teorías contemporáneas. Las teorías clásicas son estas, las características como psicométricas, caracterizadas como psicométricas. Ahí está Spearman, está Cattell, está Thurston, está Guilford, ¿ya? Y las teorías contemporáneas, en algunos libros se les llama teorías cognoscitivas, también conocidas como cognitivas, mejor dicho, me corrijo, teorías cognitivas. Entonces, allí tú vas a encontrar a Piaget, que tiene su propia clase la próxima semana. Vas a encontrar a Vygotsky, que hoy vamos a ver, a Stenberg, a Gardner y a Goleman. ¿Sí? Así que concentrados. Primera teoría, teoría bifactorial de Spearman. Spearman fue uno de los primeros en emplear psicometría a grandes rasgos, a grandes grupos. Entonces Spearman consideró que la inteligencia se desarrolla desde dos factores, el factor G y el factor S. El factor G o General Factor es la energía intelectual que empleas al resolver un problema, independientemente del resultado. El solo hecho de emplear tus procesos cognitivos para resolver un problema da cuenta del factor G, General Factor, ¿sí? General Factor. En cambio, el factor S apela a tus habilidades específicas. Ya sabes lo que es una habilidad, ya te expliqué. El factor S entonces es comprendido tradicionalmente como la habilidad verbal y la habilidad matemática. Profesor, quiere decir que si a mí me presentan un ejercicio de álgebra y yo intento resolverlo, pues ese es tu factor G. Estás empleando procesos cognitivos para resolverlo, ¿ya? Si tú has sido entrenado en la academia y ya dominas el tema y lo resuelves empleando tus habilidades, ese es tu factor S, ¿sí? Ahora, los discípulos de Spearman introdujeron un tercer factor, que es el factor W, que proviene de la palabra will en inglés. Entonces, ese factor es entendido como el factor dinámico, es decir, la voluntad, así como la motivación. ¿Eso qué significa? Significa que cuando tú te energizas para resolver un problema, pues vas a focalizar tu actividad consciente.
Así que ese es un factor. Entonces, vas al examen de admisión, ¿ya? Imaginemos que estás en el examen de admisión y estás tratando de resolver los problemas, independientemente del resultado, estás allí en el proceso. Ese es tu factor G. Si tú para resolver los problemas empleas las destrezas que has desarrollado en la academia, ese es el factor S. Y si tú acabas, imaginemos, a tiempo las preguntas, porque bueno, ustedes saben que en el examen de admisión hay que trabajar con tiempos. A ver, son 3 horas, muy bien, primero hago esto, luego hago lo otro. Ustedes tienen sus estrategias, primero hago letras, luego los números, ¿no? Primero hago ciencias, luego hago esto. Ah, esta no me acuerdo, la paso, luego regreso. Muy bien. Imaginemos que acabaste de resolver tu examen y queda todavía media hora. Media hora queda. Entonces tú puedes hacer uso de tu factor W, voluntad y motivación, para decir, muy bien, intentémoslo, muy bien, hagámoslo, muy bien, estoy listo, regresemos a las preguntas. Ese es el factor W. ¿Sí? Muy bien, esta es la teoría bifactorial de Spearman. Vamos ahora con la teoría de Thornton, las 7 habilidades mentales primarias. El famoso León Thornton desarrolló una serie de pruebas, ¿sí? Pruebas que evaluaban 5 de las 7 que vas a ver. Cada una de estas se evaluaban de manera independiente. ¿Cuáles son? Muy bien. Las 7 habilidades mentales primarias de Thornton son fluidez verbal, comprensión verbal, aptitud espacial, rapidez perceptiva, razonamiento inductivo, aptitud numérica y memoria. ¿Sí? Por ejemplo, si tú sabes la diferencia entre pereza y ociosidad, esa sería la comprensión verbal, porque esa es tu habilidad para definir palabras. Tú las puedes diferenciar ya que conoces su definición. Si, por ejemplo, tú miras un partido de fútbol y te asombras con la velocidad en que los narradores hablan y señalan los apellidos de los futbolistas, pues esa es la fluidez verbal, habilidad para recordar palabras. Si, por ejemplo, un ingeniero participa en el diseño de una estructura con el arquitecto, ambos estarían trabajando su habilidad para reconocer cómo cambian la posición de los objetos. Cuando, por ejemplo, un especialista en biología, en zoología, visita una laguna para identificar las nuevas especies y sus variantes, está empleando la rapidez perceptiva, ya que puede detectar semejanzas y diferencias entre distintos objetos. Si, por ejemplo, tú, en tu curso de razonamiento matemático, trabajas con sucesiones y puedes hallar luego de una, ya sabes tú, ojo, luego de una, así es, de un rodeo conceptual, hallas tú la correcta respuesta, pues estás empleando tu razonamiento inductivo. Y la aptitud numérica para los años 30 de Thornton trabajaba con operaciones aritméticas elementales básicas. ¿Sí? Muy bien. Vamos con los ejemplos. El famoso Thornton en su test, por ejemplo, colocaba la palabra antiguo. Entonces tú, como sabes qué significa, podías marcar una alternativa y decías, bueno, antiguo iría con la letra D de viejo. Comprensión verbal. Si, por ejemplo, yo te pido, oye, dime el nombre de 6 animales que empiecen con la letra C. Entonces se evalúa la capacidad que tienes para hablar y escribir, ¿sí? Escribir el mayor número de palabras distintas que comiencen con una letra. Esa es la fluidez verbal de los años 30 en Thornton. La aptitud espacial la tienes como ejemplo al lado derecho. Puedes identificar cómo cambian de posición los objetos. Y si te apoyas en la rapidez perceptiva, pues hallarás la respuesta con facilidad. Tienes A, B, C y D. Tienes un muñequito del lado derecho, luego uno se para, luego otro se recuesta y ahora está boca abajo. Muy bien.
Entonces nosotros tenemos círculo, cuadrado, triángulo, círculo. Muy bien, si inicia con el círculo y termina con el círculo, pues el que sigue es un rectángulo. Muy bien, entonces tiene que ser rectángulo. Si la figura del muñeco tiene como una flecha, luego un arco, una flecha, un arco, pues debe consistir una flecha. Creo que todos aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Si empleamos la aptitud espacial y la rapidez perceptiva, ¿cuál sería el muñeco que sigue en la sucesión? Creo que todos estamos de acuerdo aquí con María Fernanda, con André, ¿verdad? Sería la letra C. Muy bien. Las otras habilidades mentales de Thornton tienes a la inducción. En la inducción, ojo que estas son preguntas del mismo test. Tienes una sucesión, ¿verdad? En la sucesión, por ejemplo, tú tienes aquí A, B, tienes pues C, CH, D, E, etcétera. Entonces tú tienes que hallar cuál sería la letra que sigue y la marcas en el recuadro. ¿Sí? Un razonamiento inductivo. Entonces tienes ABX, CCHX, DX, FGX. Allí tú claramente dirías, profesor, esto está fácil, sigue la H. Entonces yo marco la H. Ahora, si me piden más letras, pues sería H y X. H y X. Y finalmente, en la comprensión numérica, tienes a ejercicios aritméticos. Te colocaban unas casillas al lado derecho de bien o mal. Si estaba bien, marcabas bien. Si estaba mal, pues ahí está. Entonces tú sabes que 17 más 84 más 29 no es 140, es 130, creo. Entonces marcas la M, está mal. Esa es la comprensión numérica. Y finalmente la memoria mecánica en los años 30 de Thornton sería la memoria de corto plazo. ¿Sí? Memoria de corto plazo. Muy bien, lo tienes. Siguiente teoría a tratar, la inteligencia fluida y cristalizada de Cattell y de Horn. ¿En qué consiste esta teoría? Bueno, ustedes que son lo máximo seguramente ya se dieron cuenta. La inteligencia fluida es una inteligencia biológicamente programada. Por lo tanto, esta inteligencia es flexible, adaptativa. Es una inteligencia que va a trabajar principalmente con tu rapidez perceptiva y tu memoria. Y si hablamos del razonamiento, sería el razonamiento inductivo y deductivo. Pero recuerda, es innata, es adaptativa, es flexible, es primaria. Entonces, si tú pretendes resolver el cubo de Rubik solamente utilizando tu memoria, entonces, ¿tú qué puedes inferir? Profesor, que si yo no apelo a algoritmos, no apelo a algún truco ni alguna estrategia del YouTube, entonces estoy utilizando mi inteligencia fluida. Así es. Si un niño pretende resolver un rompecabezas por primera vez, esa es la inteligencia fluida. ¿Sí? Entonces, imaginemos pues que tú eras un niño y tus padres te enviaron a comprar al mercado. Tu mamá te dijo, hijito, tu papá te dijo, hijito, anda, compra ají amarillo. Entonces tú utilizando tu inteligencia fluida dices ají amarillo. Ah, ya, oye, ají es el que pica, ¿no? Y amarillo, ya, te vas al mercado. Señora, me da ají amarillo. La señora te dice, sí, hijo, agarra, ahí nomás está. Ahí, ¿cuántos quieres? ¿Dos, tres? Ahí agarra nomás. Y tú ves el ají que es amarillo y te das con la sorpresa de que, les pregunto, ¿de qué color es el ají amarillo? No es amarillo, pues. Ahí está el problema. Ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto. Agarra nomás, agarra. Ahí está el ají amarillo. No, señora, mi mamá me ha dicho amarillo, ese es naranja. Así se llama. ¿Qué? Ese es el conflicto de la inteligencia fluida. Entonces él tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse. Se adapta. Se adapta. Es flexible. Entonces la inteligencia fluida te permite aprender.
La inteligencia fluida para Cattell te permite aprender. No es aprendida, te permite aprender. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Cómo? Sí, hijo, la inteligencia. Sí, sí, sí. Claro, agarra ese ají amarillo, lleva nomás. No, lleva nomás. Mamá, aquí está. Ay, hijito, qué bueno. Entonces el niño dice, ¿qué cosa? Ah, o sea que el ají amarillo es naranja. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al niño lo vuelvan a mandar a comprar ají amarillo, él ya sabe que el ají amarillo, ¿cómo es? Es naranja. Entonces no va a tener problema. Profesor, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, imaginemos que te envíen a comprar papa. Tu mamá te dice, tráeme papa guairo. Tú dices, papa guairo, mamá, ¿pero qué es eso? ¿Qué hay tipos de papa? Entonces tú vas al mercado y pues te vas a demorar, vas a tener que adaptarte, ser flexible. Esa es la inteligencia fluida, te permite aprender. En cambio, si mandamos a un chef reconocido al mercado, él te va a enumerar los tipos de papa. Ah, este es canchán, este es guairo, este es blanca, amarilla, etcétera, etcétera. Esa es la inteligencia cristalizada. Entonces, la fluida es flexible. La inteligencia fluida es adaptativa. Está programada biológicamente. En cambio, la inteligencia cristalizada es inteligencia sociocultural, aprendida. Cattell es muy cuidadoso aquí y considera que principalmente está la lingüística y matemática. Eso consideraba Cattell. Ahora, como bien lo señalan sus compañeros en el chat, Cattell había identificado que la inteligencia fluida es ascendente, pero solo hasta la adultez temprana. En los años 60 que estudió Cattell el proceso, ¿sí? Entre los 50 y 60, tú lo puedes observar porque Cattell no es el único, también estuvo Horn. Entonces, en los años 60, Cattell pensaba que esto llegaba hasta los 18 años, nada más. Pero hoy las investigaciones neurológicas, que ya les he comentado, señalan que el encéfalo del ser humano se desarrolla hasta los 25 años. Ese es su punto máximo. Algunos investigadores prefieren hablar de rangos, entonces colocan entre 20 y 30, ¿sí? Entre 20 y 30. Pero se sabe pues que el punto madurativo es a los 25, ¿sí? Entre 20 y 30 algunos, ¿ya? Muy bien. Entonces, la inteligencia fluida es ascendente, pero hasta la adultez temprana. ¿Ya? Hasta la adultez temprana. En cambio, la inteligencia cristalizada, esa siempre es ascendente. Siempre es ascendente. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya está? Listo. Tenemos entonces, ya sabes, inteligencia fluida, flexible, adaptativa, innata, biológicamente programada, te permite aprender. Inteligencia cristalizada, sociocultural, aprendida, siempre ascendente. Entonces, si un sujeto trató de resolver el cubo de Rubik solo apelando a su memoria y percepción, su inteligencia fluida. Pero si el joven decidió instruirse, educarse, entonces además de esa tendencia a percibir, él se instruye por tutoriales de YouTube, por libros y logra resolverlo, pues no solo ha empleado la fluida, sino ahora la cristalizada. ¿Sí? Muy bien. Siguiente teoría sobre la inteligencia. La teoría de la estructura del intelecto de Guilford. Guilford, como ustedes ya lo conocieron en el tema de pensamiento, investigó a un grupo considerable de sujetos en la base de Santa Ana de California y él identificó que la inteligencia primero tenía 120 factores. Sin embargo, él amplió su modelo luego a 150. Los 150 factores se pueden dividir en operaciones, en contenidos y en productos. Las operaciones involucran la manera en la cual nosotros organizamos nuestros procesos mentales. Los contenidos hacen referencia a aquello que nosotros organizamos.
específicamente los perceptos, los conceptos, los recuerdos, etc. Y los productos hace referencia a la aplicación del contenido. Por ejemplo, si nosotros observamos los 150 factores, pues vamos a darnos cuenta de lo siguiente, que en los contenidos tú tienes a las tres inteligencias de Sondike. ¿Cómo así, profesor? Sí, lo visual y lo auditivo es la inteligencia concreta, lo simbólico y lo semántico, la inteligencia abstracta, y la comportamental es la inteligencia social. ¿Sí? En las operaciones tienes a las operaciones del pensamiento que ya hemos conocido. La evaluación, la producción convergente, la divergente, la memoria y la cognición. Cuando se aplican estos conocimientos y pasan a multiplicarse, entonces tú obtienes unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones. Por ejemplo, como tú eres lo máximo, debes recordar que si yo dijera, todos los jueces son abogados, tú puedes decir, profesor, si todos los jueces son abogados, entonces yo puedo inferir que algunos abogados son jueces. Perfecto. Allí tú estás desarrollando un producto. ¿Por qué? Porque para Guilford existen las famosas implicaciones. Las implicaciones van a desarrollar un antecedente y un consecuente. También tú puedes hacer referencia a que si todas las manzanas son frutas, tú puedes hacer referencia a que hay una relación de inclusión total. ¿Sí? Y así tú puedes desarrollar más conocimientos. Por ejemplo, en taxonomía te enseñan la relación que hay entre una especie, una familia, un género, un filo, etc. ¿Sí? Muy bien. Hasta la fecha el famoso Guilford no ha venido en el examen de admisión, así que hay que continuar. Este sí está en el prospecto, está escrito en el prospecto como tal. Hasta la fecha no lo han preguntado. Pero yo sospecho que muy pronto lo harán porque es el único que no está viniendo y está en el prospecto. Él y Stenberg son los dos que están ya en el prospecto y que no han preguntado hasta la fecha. Quién sabe, nos sorprende. El famoso Lev Vygotsky investigó a niños con la edad mental de 8 años. Vygotsky los separó en dos grupos. A un grupo le presentó adultos y personas especializadas para aprender y al otro grupo los dejó solos, ¿sí? Al cabo de un tiempo, los niños que fueron influenciados por los expertos elevaron su edad mental de 8 años a 12 años. Y aquellos niños que no fueron influenciados por expertos solo elevaron su edad mental en un año, de 8 a 9. Entonces Vygotsky a partir de este cambio pudo desarrollar su teoría, observó los hechos y dijo, muy bien, esto se explica así. Para Vygotsky hay dos niveles del desarrollo. Hay un desarrollo real y un desarrollo potencial. El desarrollo real es lo que el estudiante puede hacer por sí mismo, sin ayuda. Y el desarrollo potencial es lo que quisiera el sujeto alcanzar, lo que quisiera desarrollar, quisiera hacer. ¿Cuál es el objetivo? Dice Vygotsky. El objetivo es que el estudiante logre la zona de desarrollo próximo. Si logramos desarrollar esa zona, entonces no habrá un impedimento para que él de manera autónoma continúe su proceso evolutivo. Entonces, imaginemos que a un pequeño yo quiero enseñarle, no lo sé, a dibujar, a realizar alguna arte plástica. Imaginemos que yo le quiero enseñar el origami. Quiero enseñarle a doblar papel y a hacer figuras. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la teoría sociocultural de Vygotsky,
el pequeño va a estar limitado por sus conocimientos. Entonces él se encuentra en el nivel real de desarrollo. Yo le digo, mira, voy a enseñarte a hacer estos dobleces con papel y a obtener figuras muy lindas. Préstame atención. Y yo hago la figura. Mira, le digo, qué bonito. Entonces él me imita. ¿Sí? Me imita. Así que empieza a hacer su figura. Muy bien. Lo que él ha hecho es el nivel del desarrollo real. ¿Sí? Muy bien. Lo que yo voy a hacer con él es instruirlo paso a paso. Entonces yo voy a practicar algo llamado el andamiaje. El andamiaje. En el andamiaje yo lo que hago es una colaboración y una asistencia. Yo le digo, mira, doblas aquí, doblas por acá, doblas así. En ese proceso él está desarrollando conocimientos. ¿Para qué? Para que luego yo le diga, a ver, hazlo solo. Y si él lo hace y logra ese aprendizaje, perfecto, ha alcanzado su potencial. Quiere decir que él ha logrado experimentar algo satisfactorio al encontrar que tiene autonomía para resolver el problema por sus propias fuerzas. Entonces, no te olvides, para ir de la zona, para ir, perdón, del nivel real al potencial, necesitas del andamiaje. ¿Sí? No te olvides, no te olvides. Muy bien, esa es la teoría de Vygotsky. Continuamos. Ahora vamos con el famoso Stenberg. Robert Stenberg desarrolló una teoría llamada la teoría triárquica. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Dice así. Quiñones es a 10 como Basadres a. Como ustedes se han dado cuenta, Quiñones es el que aparece, o bueno, aparecía en el billete de 10 soles. Y Basadre es el que aparece en el billete de 100. Ya saben que hay algunas variaciones, pero ese era lo tradicional. Si tú puedes resolver este ejercicio, para Stenberg significa que has desarrollado un componente de la inteligencia llamado la inteligencia analítica. Stenberg también le llama componencial, analítica o componencial. La analítica o componencial es aquella inteligencia que te permite almacenar información y luego utilizarla. Es la inteligencia que ha evaluado el cociente intelectual. Es la inteligencia, me corrijo, que han principalmente evaluado las teorías psicométricas a través del cociente intelectual. ¿Ya? Entonces, la comprensión verbal, lo que tú conoces pues como habilidad numérica, estas son propias de la inteligencia analítica. Así le llamó Stenberg, analítica. Tú adquieres conocimientos nuevos y los resuelves sin problema. Pero a Stenberg le interesó cómo el ser humano se adapta al medio y puede iluminarse. ¿Para qué? Para ser flexible, para satisfacer sus necesidades, para salir de la automatización e ingresar a lo que él llamó la novedad. Esa es la inteligencia creativa, también llamada experiencial. En la inteligencia experiencial, un sujeto, por ejemplo, puede dedicarse a la mecánica por hace más de 20 años, pero de pronto él decide construir un propio automóvil y hacer modificaciones que su empresa solo puede hacer. Entonces él está pasando de un desarrollo rutinario de sus actividades. ¿A qué cosa? Así es, a una serie de productos creativos. Entonces, la inteligencia experiencial es aquella inteligencia que Stenberg había identificado en los sujetos que pueden adaptarse efectivamente. ¿Sí? Tú sabes, la creatividad se define como el proceso de producción
de contenidos u objetos innovadores, además de socialmente útiles. ¿Sí? Entonces, en la experiencial o creativa, tienes esto para Stenberg. Y finalmente tienes a la inteligencia práctica o contextual. La inteligencia práctica o contextual es la inteligencia que se orienta a la vida personal. Vida y personal. Ojo, porque esto yo lo he visto. Una pregunta de simulacro hace varios años. Hace varios años me presentaron este caso. Mira, era el caso de una adolescente que tenía un examen muy importante el día lunes. Entonces ella decide estudiar con anticipación 3 días antes. Progresivamente va estudiando, disciplinadamente emplea su metacognición. Sin embargo, ella recuerda que los días sábados generalmente sale con sus amigos, solo que en esta oportunidad decide negarse. Así que durante las próximas horas, ella, luego de comunicarle a sus amigos que no va a salir con ellos, decide ya no contestarles. ¿Qué inteligencia, de acuerdo a la teoría triárquica de Stenberg, ha empleado esta adolescente para estudiar efectivamente? Esa es la inteligencia práctica. Esa es la inteligencia que pretende desarrollar criterios individuales para mejorar sus condiciones de vida. Y es a la que yo le he colocado aquí más ejemplos. ¿Por qué? Porque Stenberg consideraba la más importante. ¿Cómo que la más importante, profesor? Sí. Stenberg lo que pasa es que investigó a individuos que eran profesionales y él se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de algo muy interesante. Él decía, he conocido ingenieros, y aquí voy a interpretarlo de manera muy sencilla. He conocido a profesionales que son muy hábiles en las matemáticas, derriten piedras con la mirada, son espectaculares, pero les cuesta trabajar en grupo. Entonces, de nada me sirve tener mucho conocimiento, pero soy muy malo relacionándome con los demás. Puedo tener una alta inteligencia analítica, pero soy inflexible. He conocido personas que llevan, decía Stenberg, años trabajando para una empresa, pero no han propuesto nada nuevo. Entonces su vida se vuelve rutinaria y una vida pues llena de hábitos que se repiten una y otra vez. Y termina quejándose y termina siendo pesimista o termina siendo un sujeto con altas frustraciones. Entonces Stenberg decía, la inteligencia más importante es la inteligencia práctica, porque el sujeto en la inteligencia práctica está en una constante actualización. Es un sujeto que su proyecto de vida, ojo, esto es importante, ¿ah? Es un sujeto que en su proyecto de vida, él está constantemente eligiendo, intentando, descubriendo, explorando, está construyendo un bienestar personal. Por eso aquí tienen un ejemplo, el ejemplo número 1 dice, cuando el tiempo cambia y las temperaturas bajan, la gente se adapta utilizando ropa para estar más abrigados. Ejemplo 2, un profesor puede invocar una nueva regla de levantar la mano para hablar, para asegurarse de que imparta la lección con las menos interrupciones posibles. Y el ejemplo 3 dice, los inmigrantes dejan sus vidas en sus países de origen donde soportaban dificultades económicas y sociales y viajan a Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor y menos opresiva. Entonces, Stenberg consideraba que la inteligencia contextual o práctica es la inteligencia que lleva al ser humano a constantemente renovarse, replantear su proyecto de vida, manifestar su disciplina, organizarse efectivamente. Stenberg consideró en algún momento que si la inteligencia contextual fuese promocionada por el Estado, podrían desarrollarse buenos ciudadanos. ¿Sí? También Stenberg nos presenta información sobre las personas que se dedicaban al arte plástico. Ahí él hace referencia a la inteligencia creativa o también llamada, recuerden, experiencial. ¿Sí? Muy bien. Analítica, experiencial y práctica, las tres inteligencias de Stenberg. Ahora sí, vamos con las inteligencias de Gardner.
Vamos con este esquema porque en la anterior solo hay teoría y hay definiciones. Aquí creo que podemos presentar más ejemplos. Muy bien, Howard Gardner escribió una obra llamada Las inteligencias múltiples, que fue actualizada. Ya luego te explicaré cómo. Pero lo que sabemos es que Howard Gardner fue director de un proyecto llamado el Proyecto Cero en la Universidad de Harvard. El objetivo de Howard Gardner era identificar cómo la inteligencia no podía ser exclusivamente medida a través del CI con su rendimiento intelectual. Entonces, en el contexto de Gardner, que eran los años 60, 70 y 80, se pensaban, recuerda que ahí estaba Cattell, Thurston, recuerda, se pensaba que el cociente intelectual era el más importante indicador del rendimiento intelectual de los seres humanos. Pero Gardner se preguntó, ¿y qué hay de los atletas? ¿Qué hay de los artistas? ¿Qué hay de los líderes? ¿Qué hay de los pilotos? ¿Qué hay de los músicos, los cantantes? ¿Qué hay de las personas que han decidido llevar una vida pacífica, personal, individual, pero sana consigo mismo? ¿Acaso ellos no son inteligentes? O si lo fuesen, ¿por qué considerar que el rendimiento intelectual es el único criterio para determinar si una inteligencia es efectiva o no? Entonces Gardner introduce las inteligencias múltiples. Para el examen de admisión, para ir a lo práctico ya, para que el tiempo no nos gane, para el examen de admisión, ¿cómo puedes organizar esto de la mejor manera? Mira, para que sea más fácil esto de aprender, tú puedes pensar así. Primero, la inteligencia lingüística, tú puedes pensarlo como comprensión verbal y fluidez verbal, nada más. Profesor, entonces Thurston, sí, acuérdate de Thurston. Inteligencia lingüística, piensa, comprensión verbal y fluidez verbal. Ah, profesor, entonces significa que el sujeto maneja muy bien sus significados y puede recordar de la mejor manera palabras, así como escribirlas. Así es. Un poeta, un abogado, un novelista, un locutor de radio pueden tener inteligencia lingüística. Perfecto. Profesor, inteligencia lógico-matemática. ¿Recuerdas a Thornton nuevamente? Recuerda la habilidad numérica, recuerda la memoria, el razonamiento inductivo y deductivo, por supuesto. Trazos en la geometría, aplicación de fórmulas, demostraciones. Lógico-matemático. Facilísimo. Profesor, inteligencia espacial, también llamado visoespacial. Bueno, allí puedes pensar en la habilidad espacial de Thornton, reconocer objetos y cómo cambian su posición en el espacio, y puedes recordar la rapidez perceptiva. Ahí tienes la 2. Entonces, puedes pensar tú en un sujeto que maneja un automóvil, un tren, un avión, como en un ingeniero, un arquitecto, que está diseñando tal vez o construyendo o participando en la construcción de una estructura. Ahí tienes la inteligencia espacial. Ahora vienen las novedades. La inteligencia musical. ¿Qué concibe el famoso Howard Gardner como inteligencia musical? Mira, cuando Howard Gardner empezó a observar a los sujetos y a evaluarlos, él se dio cuenta que en la inteligencia musical tenías a individuos que podían de la mejor manera reconocer, registrar, organizar, integrar y producir notas, compases, melodías, armonías. Entonces, para el famoso Harold Gardner, un cantante, un músico profesional, era un sujeto muy inteligente en su campo. ¿Sí? Entonces, inteligencia musical, no te vayas a olvidar, para el famoso Howard Gardner. ¿Qué otra inteligencia hay? La famosa inteligencia cinética corporal. La inteligencia cinética corporal es una habilidad que los seres humanos tienen para controlar los movimientos de todo el cuerpo. ¿Para qué? Para realizar actividades físicas. Aquí puedes encontrar a los deportistas
Aquí puedes encontrar a muchos artistas también que requieren un movimiento coordinado, un ritmo controlado, como en el ballet, como por ejemplo en el caminar con la cuerda floja, por la cuerda floja de un artista, en los malabares, en ello. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos. Garner considera que es la manera de entender lo que hacemos y valorar nuestras propias acciones. Entonces, es un sujeto que se autoevalúa, que compara experiencias pasadas con las nuevas, que identifica sus cualidades y sus defectos, que reflexiona sobre sus acciones, está ejercitando su inteligencia intrapersonal. Profesor, cuando un sujeto es minucioso y disciplinado en su proyecto de vida, inteligencia intrapersonal. En la inteligencia interpersonal, Garner hace referencia a la relación y comprensión con otras personas. Aquí podríamos incluir habilidades para mostrar expresiones faciales, controlar la voz, expresar gestos en determinadas ocasiones, también como la capacidad para percibir las emociones, para influenciar sobre los demás. Puedes encontrarla en un político, puedes encontrarla en un líder, puedes encontrarla en un comediante. Allí también hay inteligencia interpersonal. La inteligencia naturalista consiste pues en el entendimiento de tu medio natural. Incluso Garner aquí agrega la observación científica de la naturaleza. Como bien lo hace, decía Garner, la biología, la geología o la astronomía. Identifica semejanzas, diferencias, necesidades. Esas son las inteligencias múltiples de Garner. Ahora, Garner posteriormente visitó algunas sociedades orientales y decidió introducir una inteligencia más que en algunos textos la puedes encontrar como dos, que es la inteligencia existencial espiritual. La inteligencia existencial se puede hacer preguntas como las siguientes: ¿quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Y puede orientarse a abstraer, a desarrollar conceptos que pretendan responder esas interrogantes, propia de la misma filosofía, incluso de la religión. Y claro está la inteligencia espiritual. Es la sensibilidad para lo religioso, lo místico, lo trascendental. Entonces, en el libro actualizado de Garner puedes encontrar existencial y espiritual, sino que en algunos libros los separan para darnos mejores ejemplos. ¿Sí? Entonces, no te olvides, existencial y espiritual. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Última teoría para ya empezar con las preguntas de la guía y las de admisión. Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Si bien es cierto, el término lo utilizaron Meyer y Salovey para hacer referencia a cómo el ser humano controla y regula la afectividad propia y de los demás, Goleman escribió una obra en 1995 donde él propone la alfabetización de las emociones. Según Goleman, la inteligencia emocional desarrolla cinco. Oye, concéntrate aquí porque esto es importante, ¿ah? Ojo que esto está en tu, ojo, voy a hacer la precisión aquí, un brevísimo paréntesis, que el tiempo no nos gane, pero en el punto número 13 de tu prospecto llamado afectividad y emociones, hay un punto que se llama manejo de emociones. Esa es la inteligencia emocional. Esa es la inteligencia emocional. Entonces, concéntrate. La autoconciencia es un proceso reflexivo donde el ser humano puede identificar sus cualidades y sus defectos. ¿Sí? Ojo. Entonces, tú vas a desarrollar una capacidad para reconocer y entender tus propias emociones y estados de ánimo. Tú eres consciente y dices, oye, lo que hoy hice estuvo muy mal, no debí mentirle. Mejor era serle sincero, ahora no me siento bien. Será mejor conversar más adelante, así podemos comunicarnos mejor. Esa es la autoconciencia.
Esa es la autoconciencia. La segunda es la autorregulación de las emociones. Según Daniel Goleman, es importante que los seres humanos podamos canalizar nuestra afectividad de manera saludable. La práctica de la música, del dibujo, de los deportes, no solo nos ayudan a descargar energía, sino a entendernos a nosotros mismos. ¿Cómo así, profesor? Sí, cuando un sujeto practica algún deporte, algún arte, pues trata de crear. Y en esa creación, en ese proceso creativo, nos sentimos bien con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tal vez hemos tenido una experiencia difícil durante el día, pero cada vez que cantamos nos sentimos bien al saber que podemos hacer lo que nos gusta. Entonces, no reprimimos esa afectividad, sino que la canalizamos en actividades altamente productivas. El deporte, el arte, por ejemplo. Automotivación. En la automotivación, el ser humano jerarquiza sus necesidades de la mejor manera. Entonces, el ser humano es consciente de lo que realmente necesita. Yo necesito ingresar a la universidad. Pues bien, lo mejor que puedo hacer es estudiar estratégicamente. Si logro estudiar estratégicamente, es más probable que mis contenidos permanezcan en mi memoria y así en el futuro no tendré más dificultades. Entonces tú desarrollas una tenacidad de superar retos y obstáculos. Buscas nuevos retos y te gusta aprender continuamente. En cada obstáculo miras un aprendizaje. La empatía, ya sabes que es este reconocimiento de la afectividad del otro. Entonces, cuando uno identifica y tiene en cuenta la afectividad de los demás, desarrolla esto llamado prudencia, desarrolla la moderación. Y finalmente están las habilidades sociales, que principalmente aquí te recordaré a la asertividad. Si bien es cierto, Goleman nos habla de la capacidad para influir en otros sin manipularlos, es decir, influir de manera positiva, convencerlos de algo que pueda ser útil para ellos y para nosotros, Gardner también hace referencia en la necesidad de comunicarnos fluidamente. ¿Sí? Gardner dice que lamentablemente las personas se generan falsas expectativas de los demás al pensar que como nosotros concebimos el mundo, el otro necesariamente lo va a hacer. Así que por eso es necesario dialogar y decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿No creerías más conveniente que fuese así? Entonces, en esa capacidad de influir para dialogar y llegar a un acuerdo saludable, están pues las habilidades sociales. ¿Sí? Muy bien. Hemos terminado. Vamos a resolver la guía. A ver. La primera pregunta de la guía dice, esta es una pregunta de Piaget, ya saben que Piaget toca la próxima semana, según el avance. Es la etapa del desarrollo cognitivo en donde se representa el mundo a través de la succión y se dice que el niño considera el mundo como algo que chupar, pues lo asimila chupando, succionando todo lo que cae entre sus manos. Eso sería lo que Piaget llamó reacción circular primaria. Y esa se ubica en la sensorio motriz. Específicamente la reacción circular primaria está entre el primer mes y el cuarto. Segunda pregunta. Identifique el gráfico sobre la habilidad para reconocer una figura cuya posición en el espacio había cambiado. ¿Qué habilidad mental primaria se observa? Ah, bueno, ya aquí te lo han definido, ¿no? Esta, según Thurston, es pues la espacial. Correcto. Clave de la 2 sería casa. Muy bien. Pregunta 3.
Si Juan tiene 12 años de vida y su edad mental resultó lo mismo, allá, o sea, 12 entre 12 por 100. Entonces su CI es de, por supuesto, 100. Es promedio. Muy bien. Muy bien, Eduardo. Muy bien, Eric. Muy bien, Linet. Pregunta 4. Es la habilidad para ajustarse a nuevas tareas, usar conceptos, combinar información de manera novedosa, responder con eficacia a las situaciones nuevas, obtener insight y adaptarse. Así Dora utiliza un chicle para tapar un agujero de la botella. Según Guilford, su inteligencia, bueno, esto según Stenberg, bueno, sí, pues no hay, claro, es Guilford, claro, divergente, correcto, pensamiento divergente sería, o como le llamó Guilford también, producción divergente. 4 dedos. Pregunta número 5. De los siguientes enunciados, señale el o los más acertados al concepto de inteligencia. A ver. Número 1. Es la capacidad mental que surge cuando enfrentamos una situación problemática. Correcto. Es la capacidad individual para generar ideas y productos que son novedosos y apropiados para la circunstancia en los que son generados. Es correcto, pero podríamos aquí presentar más a la creatividad. 3. Es la capacidad para poder representar de forma mediata y generalizada e interpretar los datos en sus representaciones simbólicas. Esto podría ser el pensamiento también. Ahora vamos a ver. 4. Es una capacidad mental muy general que entre otras cosas implica razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas con rapidez y aprender del experiencia. Ah, ya. Entonces aquí nos tenemos que quedar con dos, sería pues la 1 y la 4. Entonces la clave aquí sería dedo. ¿No hay clave? 1 y 2. Aquí no hay clave, pues claro, no hay. No hay porque la número 2, la 2 puede ser inteligencia, pero lo veo más como creatividad. Ya, entonces si hay que hallar una clave, pues bien, hay que hacerlo nomás. Así que sí, porque no hay 1 y 4. Así que vamos a quedarnos con 2 y 4. ¿Sí? 2 y 4. Debería ser pues incluso 1, 2 y 4, ¿ah? 1, 2 y 4 podría ser. Sí, 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 claro. 1, 2 y 4 podría ser. Muy bien. Ya, lo superamos nomás. 6. En el siguiente gráfico, sobre la habilidad para seguir sucesiones desde el pensamiento lógico. ¿Qué habilidad mental primaria se observa? Correcto, ese es el famoso razonamiento inductivo. Clave de las 6 dedos. Pregunta 7. Si Julia es una niña de 7 años que ante el problema de matemáticas, si en una canasta hay 2 plátanos y 3 manzanas, ¿qué hay más, manzanas o frutas? Responde hay más frutas, ya que los plátanos y las manzanas son frutas. Bueno, este es el manejo de conceptos subordinados y supraordenados. Y esto es propio de las operaciones concretas. Esto lo vamos a ver con Piaget la próxima semana. Clave de las 7, beso. Pregunta 8. De acuerdo a la teoría de Raymond Cattell, una persona que tiene un óptimo procesamiento de información, un lector veloz, tendría una buena inteligencia. Un lector veloz. Uy, a ver, este tipo de preguntas. A ver, una persona que tiene un óptimo procesamiento de la información. Un lector veloz, todavía en paréntesis le ponen lector veloz. A ver, no puede ser analítica porque, claro, exacto, así es María Fernanda. Aquí podrían ser las dos.
Pero a ver, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo arreglamos? No es práctica, no es analítica porque ese es Stenberg. Muy bien. ¿Qué les parece si a este ejercicio le agregamos esto? ¿Sí? ¿Qué les parece? Como una pregunta de admisión, ustedes saben que es contextualizada. ¿Qué les parece si este sujeto ha desarrollado, le agregamos esto, estrategias para la lectura? Imaginemos que sea un sujeto que como es un lector B2, ha empleado estrategias para leer. Entonces ahora sí, si lo contextualizamos así un poco más, decimos muy bien, como ha llegado a desarrollar estrategias para leer, entonces podemos marcar cristalizada. Ahí está. Clave entonces de la 8 besos. 9. La capacidad de comprender el estado emocional de otra persona se le conoce como empatía. 9 Cas. Pregunta 10. Emilio es un niño de 4 años que empieza a dibujar el sol y las nubes con rostros. Según Piaget está manifestando un pensamiento, pues animista, ¿verdad? El cual es preoperacional. Clave de la 10, dedo. Pregunta 11. Cuando un niño empieza a clasificar los objetos y a ordenarlos de acuerdo a ciertas características y es capaz de usar los símbolos de un modo lógico, podemos afirmar que se encuentra en la fase de... Bueno, si ya les da un orden lógico y este es correcto, además de tener conceptos subordinados y supraordenados, entonces será concreto, ¿sí? Ya que es un niño, no un adolescente. Entonces, la clave de la 11 sería casa. 12. Vygotsky, a ver, vamos a ver, por fin. La interacción social permite la interiorización de conocimientos. ¿Verdadero? Correcto. 2. También se le conoció como constructivismo endógeno. No, eso es falso. Por si acaso el constructivismo endógeno es Piaget. ¿Sí? Por si acaso. Pone como relevante sería, o es relevante los aspectos contextuales, ¿no? Correcto, por supuesto. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Sería casa, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Sería casa, ahí está. Sí, porque me piden las verdaderas falsas. Muy bien. 13. Durante la etapa sensorio-motriz, el conocimiento se da a través de... Uy, ¿qué es esto? Uy, no, pues acá hay... Bueno, lo que pasa es que la sensorio-motriz tiene tres reacciones circulares, primaria, secundaria y terciaria. Entonces, no hay reflejos invariantes, serían procesos invariantes, y esa es la asimilación y acomodación. Que hay reflejos, sí lo hay, pero procesos invariantes son asimilación y acomodación. ¿Hay hábitos motores? Sí, sí la hay, por supuesto. ¿Hay sensaciones visuales? Sí, también. Pero me imagino que quien hizo la pregunta es el mismo tal vez que hizo la pregunta que está al inicio. Marcamos pues succión, ¿no? Pero la próxima semana te voy a explicar que hay tres reacciones circulares dentro del ascensorio motriz. Hay primaria, secundaria, terciaria. En la primaria sí, pues succiona, pero en la secundaria ya no, en la terciaria tampoco. 14. Es el teórico que propone una teoría sobre el desarrollo de la inteligencia con una intención epistemológica y termina las condiciones cognitivas. Bueno, ese es Piaget. 14, dedo. Y la 15, la última dice, cuando una persona reflexiona sobre sus cualidades personales que le permiten desempeñarse mejor en su trabajo, bueno, ese es el autoconocimiento. Así que la clave de la 15 será casa. Muy bien. Hemos terminado con la teoría y la guía. Por favor, me confirman si estamos listos para las preguntas de admisión. Muy bien, voy a cerrar este archivo y paso a compartir las preguntas. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver.
algunos expertos han señalado la necesidad de un control del Estado, que el Estado Eduardo, controle desactiva tu micro, por favor. Eduardo. Todavía hoy. la oferta y la demanda no equilibran. Eduardo, desactiva tu micro. Muy bien, vamos a tomarnos 2 minutos por cada pregunta. Paso a compartir las preguntas. Muy bien, a la 1:53 leo tu clave. Vamos. Cuando se da el caso de un niño que tiene un asombroso talento para aprender y reproducir movimientos de baile, a pesar de que no se le ha estimulado en ese campo, se dice que el mencionado niño tiene una manifiesta aptitud para el baile, correcto. La clave sería CAS. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A la 1:55 leo tu clave. Vamos. Muy bien, de acuerdo a como lo hemos nosotros aprendido, así los gemelos vivan juntos o vivan separados, así vivan juntos o vivan separados, el cociente intelectual es muy parecido. Cuando viven juntos es casi idéntico, pero si viven separados sigue siendo muy parecido. Por esas razones, la clave sería enano, el factor biológico. Es una excepción. Recuerden que son gemelos idénticos.
Y recuerden que es el rendimiento intelectual. No estamos hablando de la emoción, ni la motivación, ni las características de su personalidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, la clave pues sería enano, el factor biológico. ¿Sí? ¿Por qué no la sé? Porque estamos hablando de los gemelos idénticos. No sé si ustedes recuerdan el cuadrito. En el cuadrito les mostré dos gráficas al final. Una gráfica decía que vivían juntos y la otra vivían separados. Y a pesar de que vivían separados, el cociente intelectual era muy parecido. ¿Mm? Es más, la clave, ojo, podría ser, incluso esta pregunta la podríamos hasta corregir, mira. ¿Saben cómo saldría avión si colocamos en avión casi idéntico? Ahí sí, casi idéntico. Porque idéntico no es. El problema con avión es que avión dice igual y no, pues no es igual. Decir igual a casi idéntico no es lo mismo. Su compañero Eric dice, profesor, pero por vivir en diferentes espacios, su cociente no es el mismo, por eso el ambiente influye. Eh, André dice, ¿quién ha dicho que son el mismo? Su compañera Ana Lucía dice, tienen parecido coeficiente intelectual, pero diferente conducta según el factor ambiental. Ana Lucía, eso es correcto, por supuesto. Así es. Como les digo, esta pregunta del 2007, la letra A podría ser la correcta si fuese casi idéntico. Es más, yo creo que quien hizo la pregunta te daría, por ejemplo, el autor de la pregunta te daría la clave avión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de repente él ha interpretado que casi idéntico es lo mismo que igual. Entonces, lo han visto, ¿no? Les presenté la fuente incluso. El otro asunto es que no puede ser la letra C porque tiene la palabra determina. Entonces, si tú tienes de 0 a 100, voy a presentarles la diapositiva. No pensé que iba a generar tanta controversia esta pregunta, la cual es una pregunta antigüita. Pensé hacerla rápido para ir a las preguntas más recientes, la verdad. No, sinceramente no pensé que generaría tanto inconveniente. Pensaba yo hacer las más antigüitas, así rapidito, para irnos a las más recientes, ¿no? Pero veo que en las antiguas creo que tienen algún problema. Entonces, a ver, vamos a ver. Les voy a presentar la gráfica. Ojo a que estamos resolviendo solo dos preguntas. Pensaba resolver un poco más. A ver. La gráfica que está al inicio, y creo que me tomé unos minutitos para explicar, dice así. Ahí está. Los gemelos idénticos que crecieron en la misma casa tienen puntuaciones de CI que son casi idénticas entre sí. No lo he escrito yo, eso es de un libro. Incluso cuando son criados por separado, sus puntuaciones tienen una elevante correlación. Entonces allí tú observas gemelos fraternos del mismo sexo, idénticos criados por separado, criados juntos. Entonces tú puedes notar que si interpretas la gráfica, te das cuenta, ¿cierto? Que tienes casi idéntico el 6 en los gemelos que fueron criados juntos. Pero si fueron criados por separado, aunque no lo creas, mira, allí está la barrita. Tienes igual, muy parecido. Entonces, no podrías determinar ambiental porque si fuese ambiental, las diferencias serían notorias, ¿sí? Pero como estas diferencias no son grandes, entonces tendrías que marcar ahí enano. Ahora, si tú me preguntas a mí, pues mira, yo te diría que la letra A, la alternativa A,
seguramente fue la clave para quien hizo la pregunta, pero allí estaría confundiendo igual con casi idéntico. ¿Por qué también? Porque es la única avión la que habla del coeficiente intelectual, es la única. ¿Mm? Por eso. Así es. Avión es la que habla de cociente y no de conducta. Así es, por supuesto. ¿Mm? Muy bien. Listo. Ya está. Yo les diría eso, ¿no? Ya para irnos, avión, seguramente para quien hizo la clave era avión, solo que esa A tienes que ponerle casi idéntico, es perfecto. Muy bien, las otras las podemos leer si quieren y las resolvemos juntos, dice. Cuando los resultados de un test psicológico arrojan puntajes estables y consistentes, se dice que hay, muy bien, confiabilidad. ¿Sí? 2008-1, confiabilidad. La siguiente pregunta dice así. Esta de aquí es de la UNI, lo siento, no es de San Marcos, es de la UNI. Sí es del 2012-1, pero esta es de la UNI. ¿Ya? Esta ya te la había explicado, era 1, 2 y 3. Esta es de la UNI, no es de San Marcos. Seguramente la incluí por error. Y listo. A ver, esta 2014 ya, la más reciente. A la capacidad de comprender el estado emocional, esta la vimos en la guía, casa, empatía. A ver, otra de inteligencia emocional dice, cuando utilizamos la frase Juan es empático, queremos decir que Juan es, bueno, la clave aquí sería capaz de entender el sentir de los otros. Muy bien. Que les vaya muy bonito. Cuiden mucho su salud y la de su familia. Ya nos vemos.